una tarde más a Noches de Cementerio. Como siempre, Ana, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Robert, ¿qué tal? Pues aquí vamos a meternos en el terror más profundo. Luego vamos a coger el avión entre Estados Unidos, España, bueno, un poquito de todo. Tenemos los casos de casas encantadas un poquito más menos conocidas, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, Hay vamos, de todo, ¿no? hay de todo, como en botica. Porque yo creo que vamos a empezar por una que si empezamos hablando de ella, si decimos caso Harrisville, a lo mejor no nos suena. Pero si decimos El Conjuro, Ah, la primera parte de la saga Expediente de Warren. Expediente Warren. Pues vamos a empezar un poquito, vamos a empezar a poner antecedentes a la gente. Pues la antigua hacienda Arnold tenía unas 80 hectáreas más o menos. Contaba con plantaciones, pues bueno, de todo tipo de plantas. De hecho, esta zona fue explorada por el famoso explorador y colono John Smith en 1680 y bueno, pues fue transferida posteriormente a diversas personas, entre ellas por bueno, Roger Williams, que bueno, formaba parte de la alta sociedad de Rhode Island. Hasta que un buen día la familia Perron pues la compra. Y bueno, empiezan a pasar cosas. ¿Qué cosas empiezan en esta casa tan espectacular del señor John Arnold? Que de hecho fue uno de los primeros casos investigados por Ed y Lauren Warren, de los que ya hablamos la semana pasada Con Amityville. con Amityville. Que bueno, un poco, eso es una casa que no deja indiferente a nadie, porque unos dicen que hubo fraude, otros que no, que si estaba preparado, que si estaba el diablo de por medio, bueno, pero a lo que vamos a la hacienda Arnold, o lo que es lo mismo, a la casa Harrisville, más conocida la casa del conjuro. ¿Qué nos puedes contar, Ana, de la mansión Harrisville? Pues, como has dicho, esta casa la compraron Roger y Carolyn Perron en 1970. Lo que no sabían es que esta casa iba a estar llena de auténticas pesadillas. Como mucha gente, pues estaba muy contento, su casa nueva, era una vivienda llena de historia, tenían 5 hijas, pero la realidad es que la casa estaba llena de agonía y de muerte. 2 antiguos residentes de la casa se ahorcaron ellos mismos en una de las vigas del granero. Y empezando por ahí ya nos podemos imaginar el tipo de actividad que podría haber allí en esa casa. No me digas más, pero continúa porque es interesante. Pues empezaron a vivir en la casa y empezaron a ocurrir situaciones más allá de lo que podamos imaginar o podamos comprender. De hecho, hay unas declaraciones que hace la familia que dice que era un lugar extraordinario. Y leo textualmente: era un lugar extraordinario. Empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos, incluso algunos de ellos ni siquiera parecía darse cuenta de que estábamos allí. Pero la verdad es que 8 generaciones de familia vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. Al principio, pues parecían ser inofensivos, como acabo de leer en estas declaraciones, pero lo cierto es que una de esas entidades no era tan buena ni tan inofensiva, ¿no? Porque el resto de ellas, pues siempre había como un olor a flores, un olor a frutado. Clariesencia, lo que, como ya hemos dicho en Amityville, un claro síntoma de que algo no iba bien en esa casa. Sí, pero hablando de los inofensivos, el olor era a frutas, a flores. Por la noche los niños cuando dormían les daba la sensación que alguien les daba un beso en la mejilla. Entonces, por ese tipo de detalles ellos
dijeron que se trataba de entes benignos, inofensivos, ¿no? Pero no todos, como acabo de decir, eran benignos, ¿no? Sino que había entidades malas. Uf, madre mía, entidades malas, ahorcamientos. Uf, no sé, yo entre la noche cerrada que hace y este testimonio de los miembros de la familia Perron, se me está poniendo la carne de gallina. O sea, a ver, a los que nos escuchan, entre el frío y el programa, una mantita hasta las orejas, pero eso sí, que no dejen de escucharnos. Y bueno, pues también lo que suele pasar en este tipo de casas, ¿no? Que hay fenómenos paranormales, pues del tipo golpes en las puertas, extraños susurros, Raps, como se diría en raps, ¿cierto? pequeños golpes. Sí, en términos paranormales, en parapsicología. Eh, También golpes que les despertaban durante la noche. De hecho, en otra de las declaraciones dicen que uno de los espíritus, que se llamaba Manny, y él era un alma compasiva. Creemos que en realidad era Johnny Arnold, El hijo. el hijo El hijo del dueño. El que se suicidó en el granero en la casa en 1800, y que vigilaba la casa y cuidaba de ellos. Siempre se aparecía en el mismo lugar, se les aparecía en un pasillo enfrente del comedor y de la cocina, y que esa aparición fantasmal siempre se apoyaba contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él estuviera divirtiéndose con los niños. Uf, yo me imagino, me acabo de mudar a una casa y me entero que se ha suicidado en una viga del granero dos de los antiguos dueños, y de pronto giro la cabeza y veo un hombre apoyado entre el salón y la cocina con una mueca en la cara mirando a los niños, y me cago viva. Yo, a ver, yo también me cagaría, pero tal y como está la situación de la vivienda en España, me quedaría. O sea, más que nada, pues el tema de la vivienda aquí en este país es que está, pero fatal no, peor. Pero bueno, sinceramente, mientras paguen el alquiler, ¿por qué no? Continúa Ana. Pues es interesante también el detalle de que cada uno de los miembros de la familia veía a uno de esos espíritus errantes por la casa. O sea, en este caso, yo creo que no hay más que discutir. Cada uno de los miembros tienen 5 hijas y ellos y 2, que son ellos 7 personas, y todos ven a uno diferente. Me acabo de acordar de un caso que trataremos aquí. Pues mira, lo mismo a lo mejor si os portáis bien, le trataremos la semana que viene. El caso de el piso de la calle Luis Marín, número 8, en el distrito de Vallecas. Muy bueno. Me estoy acordando cuando la madre de Estefanía Gotres Lázaro, esa niña que falleció, pues bueno, a raíz de que jugara con ese mal llamado juego de la Ouija. Yo me acuerdo de Concepción, la madre de Estefanía, que decía, es que toda la familia estábamos en el salón, a ver si es que era cosa mía, pero es que vimos con una especie de hombre rectando, una sombra negra, pero rectando. Y claro, la mujer decía, bueno, a ver si es que va a ser cosa mía, sugestión, un poquito de estrés postraumático después de la pérdida de su hija, pero es que los 5 miembros de esa familia vieron a ese hombre o a ese ser restando negro, pero negro. Y la verdad que es que me acabo de acordar de ese... Sí, es Es que algo es así. parecido, Sí. es parecido. Sí, es algo así. De hecho, los perros recuerdan perfectamente las características de cada uno de las entidades que veían allí. A veces decían que parecían opacos, otros decían que eran translúcidos o forma de niebla, de humo. Incluso
una de las hijas decía que era como si viviera en una burbuja, como que le hablaba a través de la telepatía. Es decir, que ella es como si viviera en una burbuja en la que el aire se comprimía y de repente se quedaba paralizada y solamente podía escuchar lo que el espíritu le quería decir. Entonces, bueno, pues estaban aterrados, ¿no? Por esta situación. De hecho, dice que todas las personas que iban a su casa habían sufrido alguno de estos fenómenos paranormales. Incluso había gente que les iba a visitar y se iban corriendo, gritando. Dice que uno los dejó, se fue y sin las llaves del coche, sin herramientas ni nada. O sea, para salir pitando. Hombre, a ver, yo voy a una casa sin saber en lo que pasa esto y sinceramente también me voy corriendo. A ver, ahora nosotros como investigadores, evidentemente no. Evidentemente nos quedamos, investigamos, incluso hacemos un poquito de tripas corazón, podemos decirlo así, y intentar un poco saber o intentar ayudar a a quien esté allí atrapado. Porque de hecho, bueno, me estoy acordando de las declaraciones que contó Andrea, que era una de Sí, la de la familia hija. Perron, que dijo sus hermanas veían cómo se arrastraba su cama. O sea, me explico, en la habitación, la cama arrastrándose sin venir a qué, como si unas manos invisibles cogiesen y tirasen de la cama. Claro, evidentemente echaron a llorar y a temblar de miedo. O sea, Normal. normal, lógico, lógico y normal. Pues después de todos estos fenómenos paranormales, decidieron llamar A los Warren. a los Warren, a Ed y Lauren Warren, para que les ayudaran en sus investigaciones paranormales. Los Warren hicieron una investigación de la actividad paranormal que podría haber allí en la casa y empezaron haciendo una sesión de espiritismo. Una sesión de espiritismo que realmente salió, en la que algo salió mal, realmente, despertando y evocando a una terrible presencia de la que los Warren creían que se trataba de Bathsheba. Seba Sherman, ¿no? Sí, Que era una de las antiguas dueñas, digamos, de la casa. eso es. Pues bueno, según cuentan las malas lenguas, Bathsheba Sherman era bruja. O sea, coqueteaba con la brujería, no con la brujería en sí, porque bueno, realmente las brujas, tanto de Zugarramurdi como de Salem, pues bueno, era gente que practicaba horticultura, remedios naturales y cosas así, sino que practicaba el satanismo. Entonces, pues bueno, esta mujer, Bathsheba Sherman, pues años atrás lanzó una especie de maldición de que esa casa quedaría estigmatizada, quedaría embrujada para siempre, porque aparte de morir de forma violenta, pues bueno, esta mujer pues también coqueteaba con el diablo, con el satanismo y bueno, tampoco tenía unas actividades un poquito más o menos normales, digámoslo así. Pues Bathsheba lo que quería era el control de Caroline Perron, porque ella se creía que era la dueña de la casa y ella debía de ser la que manipulaba a Caroline. Entonces, por esa regla de tres, si ella hacía el control de Caroline, podría tener dominado al marido y a las 5 hijas. De hecho, muchas veces en varias declaraciones Caroline ha explicado que el espíritu que se le acercaba por la noche era el de Bathsheba y lo describía como un rostro espantoso, deforme, incluso con el cuello roto y que le daba muchísimo, muchísimo miedo. Dice que más de... Sí, bueno, le tenía pavor a esta mujer, a esta aparición, mejor dicho, a Bathsheba.
Pero bueno, luego afortunadamente, pues entre Ed y Lorraine Warren, ¿qué ocurrió? Pues que más que ayudarles, yo creo que los perjudicaron en la casa. Porque empezaron, con esta sesión de espiritismo, empezaron a sacar entidades malignas y por lo visto les perjudicó más que le ayudó. Pero bueno, aún así los perros se quedaron en la casa durante 10 años más antes de poder marcharse definitivamente y los fenómenos paranormales no dejaron de ocurrirse dentro de la casa. Y bueno, obviamente esto es solo una parte de lo que le sucedió a la familia Perron, ¿no? Eh, Sí, bueno, el caso de la familia Perron, que, bueno, como hemos dicho al principio, inspiró un peliculón, El Conjuro. La primera parte de la saga de Expediente Warren, pero en fin.
la casa Harrisville, la casa que inspiró a James Wan para hacer el conjuro. Ana, qué nos traes ahora? ¿Qué miedo me das? ¿Tú crees en los duendes? Pues yo no creía en los duendes hasta que conocí esta historia, que ahora, bueno, este caso, mejor dicho, porque de hecho fue investigado y ejecutado por la Santa Inquisición de la época. Pero yo no creía hasta que me topé con este caso. Del caso del duende de la calle del Conde Duque aquí en Madrid, en Eso es, pleno corazón de la Gran Vía. eso es. Creía que te ibas a referir al caso del duende de la hornilla de Zaragoza, que es también muy famoso, pero no. Voy a contar otro caso que no es tan famoso y en el que estuvo por medio metida la Santa Inquisición, que llegó incluso a exorcizar el edificio y que voy a contar ahora más detenidamente. Y bueno, esta historia se sitúa, como tú bien has dicho, cerca de los cuarteles del Conde Duque. Ahí había un edificio en la que los sótanos de ese edificio acogían cada noche a lo más granado de la delincuencia de la época y de la marginalidad. Era como una especie de taberna, digamos. Entonces, pues ahí se juntaban los delincuentes, los marginales, a beber, a jugar. Y bueno, en una madrugada estos clientes empezaron a enzarzar entre gritos e insultos a cuenta de unas trampas que estaban haciendo con un juego de cartas. Pues en mitad de la disputa, por el reparto de las ganancias del juego, apareció, sin saber cómo ni cuándo, un enano exigiéndoles que guardaran silencio. Y de pronto desapareció. Como que Confo- desapareció. Conforme vino, o sea, tú imagínate que estás en una taberna y hay una trifulca porque están discutiendo que quién se lleva el dinero, quién no, que uno ha hecho trampas. Y de pronto aparece un enano, como un duende, un gnomo, y le dices, silencio, y coge y desaparece. Pues claro, los que estaban allí, pues el primer impacto fue de, bueno, ¿qué habrá pasado aquí? Es que habremos bebido 3 copas de más y estamos ya un poco piripis. Pues bueno, ellos siguieron jugando, atrancaron la puerta y ante los gritos apareció otro duende, pero este con aspecto más monstruoso, y que amenazó a los hombres que si no se callaban, que actuaría en consecuencia. Y de pronto desapareció otra vez. Tan deprisa como había desaparecido el anterior, volvió a desaparecer este segundo duende. Ya esta vez se quedaron los clientes de la taberna un poco más asustados y decidieron cerrar a cal y canto todas las puertas para impedir que nadie entrara y saliera del local, porque ya se estaban empezando a mosquear. Bueno, pues confiados en que ya nadie les iba a molestar en los ajustes de cuentas, pues siguieron con el alborozo y tal. Entonces, un poquito más irritado, salió otro de estos enanos diabólicos a recriminarle su actitud y los gritos que estaban dando en el local. Entonces, hartos ya, los clientes pues se quedaron un poco más a las expectativas de a ver qué coño era eso, porque estaban ya acojonados. Y después de seguir con el juego un rato más, de pronto aparecieron 20 enanos, 20 duendes, que apagaron las luces y armados con látigos se liaron a golpes contra todos los que estaban allí jugando, que claro, salieron despavoridos del local. No me extraña. Ver a 20 enanos, es que te lo cuentan y parece que es de broma, pero no, esto ocurrió así. Pues bueno, tiempo después de aquel altercado, los rumores de la villa pues empezaron a decir que esa casa estaba encantada, que había duendes, que de hecho nadie quería pasar por allí. Pero había una mujer, una marquesa, perdón, la marquesa de Ormazas, que era una mujer culta, era una mujer noble y que desafió a los temores del pueblo y decidió instalarse en esa casa. La compró y se instaló allí.
Sin embargo, pronto ella también volvió a ser víctima de estos duendes. ¿Qué le pasó a esta señora? Pues que durante la mudanza, ahí en esta casa, ordenó al mayordomo que le fuera a encargar cortinas para las ventanas. Pero justo cuando el sirviente salió por la puerta, los duendes se presentaron ante ella con la tela, con el dibujo y con los colores que ella le había pedido al mayordomo. A la señora del susto le dio un patatús y se desmayó allí en mitad. Y al despertarse, pues cogió y se fue corriendo y no quiso saber nada más de esa casa. Presa del pánico, pues mandó llamar al confesor y cuando aún no habían llegado los emisarios al convento, otro duende entró por la puerta acompañado del fraile. Y ya desaparecieron todos. La mujer desapareció, no quiso volver a esa casa, el fraile se fue y tampoco quiso volver a saber nada de la casa ni de lo que había pasado allí. Pero después de esta mujer, de esta marquesa, no concluyó ahí la leyenda de estos misteriosos seres, sino que a su siguiente inquilino, que en este caso fue un canónigo, que fue Melchor de Avellaneda, pues decidió instalarse allí. Compró la propiedad a la marquesa y era un religioso que era muy escéptico, no creía en duendes ni en estas cosas. De hecho, se reía de estas leyendas. Y a los pocos días de habitarla, pues le volvió también a pasar algo parecido. Mientras escribía plácidamente una carta al obispo pidiéndole uno de sus libros, no acabó de escribir la misiva cuando entró uno de los duendes cargado con el ejemplar que él quería. O sea, que encima eran como duendes que te conceden deseos o algo así, ¿no? La mujer pidió unas cortinas y llegó corriendo el duende y se lo concedió. Llegó, yo quiero uno así para Sí, mi sí, casa. yo también, no sé. El caso es que el canónigo se llevó un escarmiento por no hacer caso a las habladurías y la casa fue abandonada y se convirtió a partir de ahí en refugio de prófugos y de delincuentes que se escondían allí, porque como nadie quería saber nada de esa casa, ni siquiera acercarse por esa propiedad, pues ahí era donde se iban a ocultar los delincuentes y a huir de la justicia. Pero es que no acaba aquí, porque según recoge Ricardo Sepúlveda en el libro Madrid Viejo de 1887, el vecindario hizo una demanda y fue aceptada por el Tribunal de la Santa Fe, sin pruebas ni nada, simplemente con los testimonios de todos estos casos que habían pasado por aquí, por esta casa. No tenían más pruebas, pero la Inquisición ordenó exorcizar y asaltar la casa para atrapar al duende, descuartizarlo y quemarlo en la hoguera. A la mañana siguiente de haber aprobado el Tribunal de la Santa Fe esta demanda, ante la presencia del obispo de Segovia, armados con picos, con palas, látigos y porras y todo lo habido y por haber, la gente esperó la orden del Santo Oficio para entrar en la casa y coger al duende. Eso sí, previamente pues hicieron el ritual que se suele hacer cuando se hace un exorcismo a una casa, que es regar con agua bendita toda la fachada, toda la casa por dentro, y acto seguido entraron a la caza de los seres mágicos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, solo salieron corriendo de los sótanos los malhechores, los delincuentes que estaban ahí huyendo de la justicia porque no lograron atrapar a nada ni a nadie. No quedó cuarto, ni desván, ni pozo, ni cueva que no se registrara, pero nada, ni rastro de los duendes. Y como conclusión, la casa quedó abandonada hasta que a finales del siglo XIX fue derribada, porque nadie se atrevió a habitarla, claro. Y cuentan que el terreno olía a azufre y que algunos sembraron de sal el terreno para evitar que nada ni nadie creciera ahí. Y esa es la historia. Uf. Bueno, cuando verdad o mentira, no hay pruebas excepto los testimonios. Mucha casualidad
que un montón de clientes de la taberna, más luego la marquesa de Ormazas, más luego el canónico marqués de Avellaneda, que estuvieran ahí metidos, y que luego el Tribunal de la Santa Fe aprobara un exorcismo a la casa, cuanto menos es curioso e interesante. Hombre, a ver, que la Santa Inquisición de la época se metiera de por medio ya dice mucho de que era veraz y de que era un caso real de casa encantada. Más que nada porque, como se suele decir, con la iglesia hemos topado. O sea, en aquella época lo que decía la iglesia iba a misa y nunca mejor dicho. Pero vamos, sí, aquí en Madrid tenemos, bueno, tenemos un sinfín de casas. También es cierto que Madrid, pues bueno, es una ciudad muy antigua. Y como en toda ciudad antigua, pues hay leyendas, casos que no son tan leyendas, como por ejemplo las siete chimeneas, que lo hablamos la semana pasada. Y bueno, yo sinceramente ese caso no lo sabía. Yo, a ver, sabía más el del Duende de Zaragoza, pero Por eso he vamos. querido explicar hoy el caso del Duende de Madrid, porque no es tan conocido. Aparece en uno de los libros del Madrid, no recuerdo el título, que es de Ángel del Lope de los Ríos, Sí, el que es de Madrid, Ángel del Río, el Madrid, la guía del Madrid misterioso o algo algo así. así, me parece. Es un libro muy interesante, que aparecen muchas de estas leyendas, algunas reales, otras que se cuentan, como bien su nombre dice, son leyendas. Y en ese libro aparece, si os interesan estos temas, os lo aconsejo. Y bueno, es un caso más que no es tan conocido como el Duende de Zaragoza, pero que también tiene su cosa. Hombre, a ver, el de Zaragoza se hizo mucho más famoso, obviamente, porque ya estamos hablando de casi las puertas de la guerra civil. O sea, estamos hablando de los años últimos de los años 20, principio de los 30 y bueno, sí se ha recuperado bastante esa historia. Pero claro, esta historia, este caso, Bueno, tengo que decir que este caso fue en 1915 y que fue el primer caso registrado de poltergeist aquí en España. en Madrid o en España. Me parece que en España, en Madrid desde luego que sí, me parece que en España. Pues no sé, es que me quedo, después de escuchar a este duende tan burlón, Sí. me queda un poquito sin ¿Tú crees palabras. que puede ser? Es que ver un duende es complicado de imaginarse. A ver, Puede ser otra cosa, puede ser claro, a un ver, enano, no, pero es que claro, no, a que ver, tú pienses en un ejemplar que te tiene que enviar el obispo y que llegue el duende con esos ejemplares, o que tú le mandes al mayordomo, oye, tráeme estas cortinas de color rojo con una florecita aquí, a y ver, que venga el duendecito con esas mismas cortinas. claro, a ver, yo creo que esto un poco se adapta a los tiempos. En aquella época eran más los duendes, era un poquito más ese tipo eh, digamos, de términos. Pero claro, lo que ayer fue un duende, hoy es un espíritu y lo que hoy es un espíritu, pues mañana será cualquier otra cosa. Ya, pero que te salgan 20 duendes, 20 enanos, Yo, burlones a darte una paliza. claro, a ver, yo pienso más que es más un caso claro de casa poseída por espíritus que de duendes, evidentemente. Estamos Ah, un hablando de... espíritu burlón, ¿te Sí, refieres? un Un poltergeist. Un poltergeist. poltergeist, lo que los investigadores llamamos poltergeist. Sí, yo pienso que sí. Era a lo mejor una casa que estaba infectada o endemoniada por no sé cuántos espíritus burlones y la gente de la época dijo, son duendes. Puede ser, sí. Conforme vamos avanzando, se va avanzando los términos, se va cambiando la perspectiva, sí. Es una posibilidad. Pues vamos a dejar Madrid. Ah, sorpresa.
caso de duendes, nos vamos a ir hasta Sevilla, a uno de los lugares que se han convertido en peregrinaje para muchos investigadores del mundo de lo paranormal desde hace ya unas décadas. Estamos hablando del Cortijo Jurado, que a pesar de los trabajos de reforma que se han llevado en él, se puede todavía ver esa hacienda majestuosa en lo alto, y que Robert nos va a contar un poquito acerca sobre el Cortijo Jurado. Sí, bueno, el cortijo jurado, como bien has dicho Ana, pues bueno, era un cortijo bastante amplio, bastante señorial para la época. Y bueno, desde tiempos muy remotos, pues la leyenda nos habla de unos antiguos crímenes llevados a cabo por, bueno, de las personas de la alta alcurnia, de allí de la Sevilla del 19. Y bueno, los señores que podían sobornar a placer, para escapar de la justicia, pues claro, obviamente como tenían dinero, pues se salvaban del garrote o bien se salvaban de la condena. Pero lo que más asombra es que ha habido múltiples casos de desapariciones, sobre todo de chicas, bueno, que luego serían usadas bueno, en diferentes ritos sexuales, seguramente satánicos, traídas por, bueno, desde Francia, Inglaterra, y bueno, también las enterraban allí, en la finca. Mira, esto me recuerda a Guillermo de Res. A Guillermo de Res, siendo el, el lugarteniente de Juana de Arco, pues cuando ya le deciden jubilar forzosamente de las armas, pues se dedicaba pues a hacer lo mismo, pero con niños. Los violaba y los mataba luego. De hecho, los sirvientes, durante el juicio confesaron que tuvieron que enterrar a muchísimos niños. Pero bueno, vamos a dejar a Guillermo de Res a un lado y vamos a centrarnos en el Cortijo Jurado, que por cierto, Cortijo Jurado, tanto Guillermo de Res, en el libro de mi gran amigo y el genial investigador Antonio de la Peña, Enigmas 1.0, un pedazo de capítulos, ¿eh? O sea, Sí. yo lo he leído y es que me encanta. O sea, por lo tanto, os recomiendo a todos que lo compréis. Enigmas 1.0 de Antonio de la Peña. Y bueno, como iba diciendo, eh, por todos los terrenos del cortijo, pues estaban enterradas estas muchachas. Y bueno, eso también hizo alimentar un poco la leyenda negra de los fenómenos un poco extraños o paranormales que allí eh, se sucedían. Y bueno, también es cierto que allí, años más tarde, pues hubo Ouija. Hubo Ouija, hubo jóvenes, hubo muertes. Pero bueno, como iba diciendo, pues al cabo de unos años, pues bueno, como tan de moda se puso la Ouija sobre todo en los 80 y finales de los 70, pues estos temas de lo paranormal, el ocultismo y tal, pues bueno, la gente la empezó a conocer un poquito más. Y bueno, pues años más tarde, en el cortejo jurado, pues bueno, un grupo de 5 chicos se adentraron en el interior del cortijo, empezaron a hacer la ouija dentro del cortijo y evidentemente lo que sacaron era algo espeluznante, porque de hecho, bueno, le preguntaron, ¿y quién eres? Lo típico, ¿no? Que
que se hace en estas sesiones. Le preguntaron quién era y respondió el máster, pues se identificó el espectro como una tal Elena. Bueno, le preguntaron la edad. Esta chica tenía 12 años. Evidentemente también pues le preguntaron lo típico de, oye, ¿y por qué estás muerta? Y dijo esta entidad que la mataron. Esto me recuerda, pues bueno, a... Ana, no sé si te acordarás cuando fuimos a la Aldehuela, aquella famosa sesión de Sí, Spirit, del niño César, que decía hombre, cuchillo. cuchillo, sangre. Pues esto es igual, la Las niña... entidades hablan una vez más. Eso es, las entidades, en este caso, a través de la Spirit Box. Y bueno, la niña de 12 años, esta talerana, pues bueno, dijo que la mataron. De hecho, luego le preguntan, oye, ¿fuiste víctima de algún secuestro por parte de los dueños de la casa? Y respondió que sí la secuestraron. Es más, en parapsicología, cuando la entidad no se manifiesta vía Ouija, eh, pues también se puede hacer a golpe de raps. En este caso se manifestó por dos tipos, por vía Ouija y por los raps, que es como bien como la gente sabe y la gente que no lo sabe, pues bueno, fue las pioneras las hermanas Fox. Pues lo que yo he hecho, dos golpes sí, uno no. Y bueno, a través de esta sesión decía la muchacha que estaba enterrada bajo unos 4 metros y que no estaba sola. Entonces bueno, también es cierto que ahora el cortijo jurado ha sufrido varias remodelaciones porque bueno, lo último que sabemos del cortijo jurado, si no recuerdo mal, si hay alguien que tenga mejor los datos que me perdone, creo que lo han tirado entero. Lo que no sabemos es si van a hacer o bien un complejo hotelero o bien pues dejarán lo que es el terreno. Pero bueno, Yo quería, antes de que siguieras, yo creo que no hay que obviar, no sé si se te ha olvidado comentar sobre el cortijo jurado, lo primero que fue parte de la familia Heredia, ¿vale? Y que Heredia, el, perdón, el dueño, por lo visto, tenía 12 hijos y una de ellas, que se hacía llamar Tula, tenía una deformidad en un brazo. Entonces cuenta la leyenda que la encerraron en el campanario para porque por repudio, ¿no? Porque se avergonzaban de ella y como la repudiaban, la encerraron en el campanario y la niña murió allí. Entonces se cuenta que desde entonces hay ciertos sonidos extraños, hay ruidos de las psicofonías de niñas, lloros. De hecho, como bien has dicho, toda esta información y toda esta documentado muy bien en el libro de Enigma 1.0, Antonio de la Peña, en el que nos explica todo esto de la familia Heredia, todo documentado, las memorias de la nieta de uno de los Heredia. Todo esto viene muy bien documentado en el libro de Antonio de la Peña, que os recomiendo. Y creo que no hay que pasar por alto ese detalle de la niña Tula, que es uno de los casos que a día de hoy tampoco se han podido ni afirmar ni ni desmentir. desmentir. Sí, bueno, pero a ver, a ver, también tenemos en cuenta que el cortijo jurado, evidentemente, tiene siglos y siglos de antigüedad. Porque, de hecho, estas sesiones, ya estamos hablando de los años 70. Lo de Tula es, pues, más o menos Finales del siglo a XIX. finales del 19. Por lo tanto, creemos que el cortijo jurado su tiempo lleva.
Y aparte, un cortijo que estaba comunicado vía túneles. Sí, pero que la familia Heredia lo cegaron, los túneles, para que no pudieran ir a investigar sobre los casos de... Porque claro, como tú bien has dicho, la alta alcurnia de aquella época, eh, si sospechaban que eran ellos los que secuestraban a estas jóvenes, porque en total se contaban como que unas 5 jóvenes habían sido secuestradas y asesinadas allí en el cortijo jurado, eh, para que las autoridades no fueran a registrar y todo ese rollo, la familia Heredia cegaron los túneles para que no pudieran entrar a investigar. Sí, claro, a ver, el señorito de la época, a lo mejor que por no. Que por librarse de la cárcel, mejor dicho, pues hizo lo que hizo. Y con Manuel un, Agustín Heredia, perdón que no me acordaba el nombre, es el dueño. Manuel Heredia. Sí, bueno, a ver, como estaba diciendo, la gente de la época por no enfrentarse la nobleza, por no enfrentarse a la justicia, a lo mejor por unos cuantos Claro. doblones o por unas cuantas monedas de más, pues se libraba hasta del juicio, ¿no? Don Dinero, Don Dinero. como llama Antonio de la Peña en su libro. Así que por eso os digo. De todas formas, Cortijo Jurado, uno de los sitios que no deja indiferente a nadie. O sea, porque te guste el misterio o no te guste el misterio, tiene algo, Como he comentado al principio, yo creo tiene algo que que es gusta. lugar de peregrinaje para los investigadores Sí, y para curiosos, aunque no sean investigadores. Ya puedas ir equipado técnicamente con lo mejor de lo mejor en experimentación de campo, como que lleves una simple grabadora o un simple móvil y solamente con eso vas a poder captar ya sonidos raros y psicofonías espeluznantes. O sea, es uno de los sitios peregrinaje de la investigación de campo. sí, bueno, pasa un poquito que con como el Torás, Sí. como el Hospital del Toras, actualmente la Escuela de Cine de Cataluña. Que por cierto, tengo entendido que donde están las bibliotecas, los almacenes de lo que es la Escuela de Cine, todavía pasan sucesos extraños en el tórax. Pero vamos, resumiendo, el cortijo jurado, te guste o no te guste el misterio, es un sitio, bueno, ya no, porque lo han tirado, pero vamos, Me la han tirado porque es que la estructura era sí, incapaz ya de sostener casi las 4 paredes que quedaban. Es que estaba en condiciones pésimas. Es que era un peligro. De hecho, yo creo que recuerdo que uno de estos chicos que fue a hacer una investigación con un grupo de amigos, creo que se cayó a uno de los pozos y quedó en silla de ruedas. O sea que es muy peligroso ya. Aparte que está vallado y el acceso era casi imposible. O sea que... bueno, imposible a no ser que tengamos Iker Jiménez. Si tenemos Iker Jiménez no es imposible. Pero claro, para los que no somos Iker Jiménez y nos gusta la investigación, pero bueno, tampoco, eso sí, me recuerda al de Huela. Como, ¿te acuerdas cuando la última vez que estuvimos en el de Huela que estaba todo que se caía? Ya, es normal el paso del tiempo. Estaba la zona de las bodegas, de las tirajas, estaba totalmente derruido y es que estaba hecho una pena. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, un placer. Y la semana que viene, ¿les digo de qué vamos a hablar la semana que viene? Dilo. Venga, Dales un va. aperitivo. Venga, vale. Hablaremos de la Ouija. O sea, Chan, hablaremos, chan. hablaremos de la Ouija, casos que han pasado con la Ouija, no solamente el expediente Vallecas, sino. Ay, me estoy inspirando ahora mismo. Molaría hacer un programa en directo de una Ouija. Podríamos hacer una Pues Ouija en directo. Mucha gente nos cortaría el cuello,
por hacer eso. Bueno, pero tampoco, Pero molaría. pero tampoco hacemos daño a nadie. Bueno, de momento la semana que viene hablaremos sobre la Ouija y ya nos pensaremos hacer una Ouija. Y luego ya hablaremos del gobierno, como se suele decir. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Ana. Gracias. Y la semana que viene volveremos con mucho más terror. Así que ser malos y disfrutar del misterio.